contextos. La voz de los protagonistas. Y bueno, pues luego de que el viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que México concede la extradición internacional de Joaquín El Chapo Guzmán al gobierno de Estados Unidos, el abogado del capo José Refugio Rodríguez dijo que están a la espera de que inicien formalmente los trámites. Ya para eso tenemos un abogado en Estados Unidos que es el que se va a encargar de todos los trámites. El abogado explicó que buscarán un convenio con el gobierno de Estados Unidos para enfrentar la justicia en aquel país, declarándose culpable a cambio de ciertos beneficios. Y bueno, pues alguien que sabe en materia de derecho, el doctor Hugo Morales. Hugo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues primero tal vez tendríamos que poner en contexto la situación de la nota, ¿no? Hay que decir que los procedimientos de extradición, como alguna vez lo habíamos platicado ya también en este espacio, pues son relativamente cortos. Y digo que son relativamente cortos porque en términos concretos estamos considerando que los procedimientos de extradición no debían dilatarse más de 60 días o de 60 a 90 días. Sin embargo, como sabemos en el caso en concreto, pues este procedimiento ha durado poco más de eso. Y es que a lo largo de estas diferentes etapas dentro de los procedimientos de extradición, pues existen inconformidades por las partes e incluso pues algunos intereses que se tienen que dirimir antes de que las partes propiamente puedan resolver sobre su intención de extraditar o no, en este caso, a Joaquín Guzmán. Hay que decir que la instancia en la que nos encontramos en este momento dentro de ese procedimiento es una determinación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que finalmente concede o está de acuerdo en otorgar esa solicitud de extradición que previamente habían iniciado o dio lugar al procedimiento de extradición que nos ocupa, ¿no? Ese procedimiento de extradición, como bien es sabido, lo inicia el gobierno de los Estados Unidos por dos cortes que están requiriendo de la presencia de El Chapo Guzmán. Una de ellas en el estado de California y otra en el estado de Texas. De tal suerte que a partir de estas solicitudes, pues se inicia este procedimiento que decimos en una primera etapa ha culminado con la autorización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues concediendo esta solicitud de extradición. Hay que decir, sin embargo, que este procedimiento de extradición, pues de alguna manera se agota en la parte ordinaria. Sin embargo, al no haber medios extraordinarios para defender este tipo de determinaciones, pues es procedente que quien se encuentre afectado con esta determinación, en este caso el propio imputado, pues tenga derecho a promover un juicio de amparo para defender sus intereses, ¿no? Eso lo puede hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes a que existe esta determinación, de tal suerte que pues estaríamos apenas en la primera parte de estos 15 días que tendrían la defensa de Guzmán para poder promover este juicio de amparo. Este juicio de amparo muy probablemente venga de la mano de la solicitud del interesado de suspender el procedimiento de extradición en tanto que se defina el fondo del asunto, es decir, si es procedente o si se cumplieron con las formalidades del procedimiento de extradición. Así es que tendríamos que decir que este procedimiento de amparo además viene de la mano de dos instancias, una que sería la primera a través de la decisión que en su momento emitiría un juez de distrito y posteriormente pudiendo existir un recurso de revisión que pudiera ser promovido pues por quien no resultara favorecido por este juicio, que podría ser el propio interesado o incluso alguna de las autoridades que emitieron esta resolución. ¿Cuánto tiempo puede durar este procedimiento? Bueno, hay que decir que es un procedimiento de legalidad. Probablemente no sea necesario desahogar muchas pruebas más allá de las documentales que ya constan en el expediente del proceso de extradición, pero yo no estimaría que resultara de menos de 3 a 4 meses que pudiéramos tener esta primera resolución y eventualmente pudieran ser tal vez de 3 a 4 meses más para que eventualmente pudiera un tribunal colegiado resolver sobre el fondo de este asunto. Hay que decir también que existen antecedentes en el caso concreto del Chapo Guzmán de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha traído los casos de él para resolver cuestiones específicas, particularmente tratándose del procedimiento de extradición. Entonces, no sería difícil que la Suprema Corte ejerciera esa facultad de atracción y pues este periodo o este segundo periodo del que yo hablo pudiera durar o que duraría
aproximadamente 4 meses, pues pudiera extenderse de acuerdo a la carga de trabajo que llegue a tener la Suprema Corte y que le permita resolver el asunto, ¿no? Entonces podríamos decir tal vez en el corto de los plazos, pues de 6 a 8 meses pudiéramos tener una resolución que ya fuera definitiva, o si es atraído por la Suprema Corte, pues tal vez podríamos agregar un año más. Oye, Hugo, el movimiento que hicieron de trasladarlo del penal del altiplano a Ciudad Juárez, ¿podría ser un indicativo de la intención del gobierno mexicano de realmente mandarlo a Estados Unidos? Bueno, yo creo que tal vez es un mensaje, ¿no?, que está dando el gobierno de México al de Estados Unidos, en el sentido de que no solamente existe una disposición desde el punto de vista legal de emitir una resolución, que recordemos que ese cambio fue previo a la emisión de esta declaración. Entonces, bueno, por un lado creo que se trata también de una intención de demostrar ese acercamiento por parte del gobierno mexicano, no solamente por parte de lo que resulta de los procedimientos legales y de los tiempos que puede llegar a durar en definitiva el poder trasladarlo a los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, no se nos olvide que el Chapo Guzmán ya se escapó de 2 cárceles diferentes y que probablemente también estos cambios obedecen pues precisamente a obstaculizar esa posibilidad que sabemos es grande de poder corromper estos sistemas penitenciarios. Pero la pregunta inmediata fue ¿cómo lo traslada de un penal de alta seguridad a uno de mediana seguridad? Bueno, lo que sabiendo que tiene todas las argucias para poder escaparse. Es que, si recordamos, ya se escapó el de máxima seguridad. Entonces, también hay que decir que si bien es cierto en su esquema, el esquema el centro penitenciario del Altiplano es catalogado como de máxima seguridad, la realidad es que el poder económico que llega a tener este individuo es tan grande que le permite encontrar nichos de oportunidad, digamos, para poder obstaculizar o sea, la corrupción a todo lo que da. Los billetes son los que mandan. Definitivamente creo que sí es un mensaje, efectivamente, para el gobierno de los Estados Unidos de que existe un compromiso por parte de la Administración Federal de hacerlo, que tiene que estar sujeto a los procedimientos legales y en este caso la posibilidad de la interposición de un juicio de amparo, pero que también no se nos olvide, este procedimiento de cambio de penales puede incluso darse a otras instalaciones pues fronterizas o no fronterizas del país. Oye, ¿y el dinero? ¿Quién se lo quedaría? Mira, una cuestión interesante, porque además hay que decir tomando en cuenta lo que nos ha pasado aquí en Coahuila. Dos cosas que resultan interesantes. Mira, el primero de ellos tiene que ver con que si recordamos, Ociel Cárdenas e incluso el Güero Palma fueron sancionados con una aportación, pues vamos a decir, relativamente menor en cuanto a lo que pensamos puede ser el patrimonio del Chapo Guzmán, de acuerdo a la información que alguna vez dio Forbes, ¿no? Pero fueron sancionados con multas que van desde los 20 a los 50 millones de dólares. Incluso hay que recordar que el haberse acogido a un beneficio por parte del Güero Palma le permitiría aparentemente que en junio de este año saliera libre en los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que decir que efectivamente ese derecho que tiene Guzmán de acogerse o declararse culpable podría representarle algunos beneficios de reducción de pena, y hay que decir que, bueno, pues tendría que ir de la mano de un resarcimiento del daño que estaría reclamando el gobierno de los Estados Unidos, y que en ese sentido pues tendría que ir de la mano de esa negociación que están haciendo ellos. Pero bueno, también es sabido que mucho de ese dinero que se le atribuye a él, pues propiamente no es de su propiedad, ¿verdad? Es decir, no es de su uso exclusivo. Y yo digo esto porque todos esos procedimientos económicos o financieros son de los cárteles y no propiamente de los líderes, ¿no? De tal suerte que cuando son detenidos, pues si bien no son unos individuos pobres y alejados de los beneficios económicos que pudieron llegar a tener, pues sí están muy lejanos de tener todo el aporte económico que pudieron haber detentado, ¿no? Pero ahora el abogado del Chapo, José Refugio Rodríguez, dice que se van a desistir de los amparos siempre y cuando se logre un acuerdo con Estados Unidos y se logre este acuerdo a cambio de ciertos beneficios. ¿Cuáles serían esos beneficios? Bueno, pues estamos hablando de una reducción de la pena de acuerdo a lo que estamos comentando. Eso significaría
que no se le aplicarían las penas máximas, por decir uno de estos ejemplos. Otro podría ser también el hecho de que la sanción pecuniaria pues no fuera tan alta, de tal suerte que le permitiría a su familia poder disponer de parte de estos beneficios económicos. ¿Y eso es posible, Hugo? Es posible, tan es posible que de hecho decimos el caso del Güero Palma, es tal vez el que más pronto vamos a ver materializado como un beneficio que le resultó tangible, porque él fue sancionado a 16 años de prisión, de los cuales cumplirá 9 por buena conducta y será liberado. Entonces, bueno, pues casos que solamente en la justicia de los Estados Unidos se puede comprender, ¿no? Y con este desistimiento del amparo que dice el abogado, sí, ¿cabe la posibilidad que el periodo de extradición sea menor? Bueno, de hecho hay que decir que él está sujetando ese desistimiento del amparo, que todavía ni siquiera ha sido presentado, a que haya un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Eso puede suceder en cualquier momento una vez que haya sido presentado, y una vez que esté en trámite ese juicio de amparo, en cualquier momento solicitud del interesado puede sobreseerse. ¿Qué quiere decir sobreseerse? Que no se resolvería su procedimiento y que quedaría firme la resolución de extradición. Y de acuerdo con la legislación nacional e internacional que debe de alguna manera tener efecto en este caso del Chapo, la primera vez que capturaron en la actual administración de Enrique Peña Nieto a el Chapo, después que se le escapó a Vicente Fox, categórico, Enrique Peña Nieto dijo que no se le extraditaría hasta que no se le hiciera justicia aquí, es decir, se le juzgara aquí, cumpliera su condena aquí y luego ya podría ser extraditado. Una postura que cambia radicalmente con la fuga y la posterior reaprehensión. Jurídicamente, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, algo que resulta interesante de entrada es que actualmente tengo entendido que no existe una resolución firme por ningún delito que se le imputa al Chapo Guzmán en México. Es decir, que no existe actualmente, vamos a decir, el dato efectivo de que esté compurgando una pena como condenado. Está teniendo una prisión preventiva, producto de los delitos de los que se le acusa son graves, y en ese sentido pues no se le permite llevar los procedimientos en libertad. Entonces, bueno, este es el primer tema. Tendrían que analizarse de qué forma se están resolviendo o podrían llegar a resolverse estos procedimientos en lo futuro. Y por otro lado, hay que decir de que el hecho de que el tiempo que ha permanecido en prisión pues puede ser computable dentro de las sentencias que eventualmente llegue a tener. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, y además el hecho de que algunas de estas condenas pueden computarse pues de forma conjunta en penales de los Estados Unidos o en penales mexicanos. Es decir, el tiempo que ya estuvo preso siempre en México podría contar ya. Siempre y cuando se trate de delitos que no sean los mismos, porque obviamente no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Pero pues el término que dure en prisión pues será computado para ambos efectos. Oye, Hugo, déjame hacerte una pregunta para aclarar algo que he visto como una confusión frecuente, porque mucho de esta negociación de la que se habla, pues abre la duda sobre si se trata de dar nombres, de esclarecer ahora sí que la ruta del dinero, del tráfico de influencias, y poder involucrar a otros personajes públicos o privados dentro de la vida en México, ¿no? De la empresa, del gobierno, no lo sé. En la medida en la que eso ocurriera, ¿qué tanta posibilidad hay luego de que el propio gobierno de Estados Unidos o el sistema judicial norteamericano pudiera emprender procesos hacia personajes que salieran involucrados? Bueno, hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos utiliza de forma muy frecuente una facultad de atracción de su jurisdicción. ¿Y esto qué es? Bueno, básicamente que cuando se encuentra dañado algún interés de los Estados Unidos, algún ciudadano de los Estados Unidos, o simplemente que pueda llegar a repercutir una acción en los Estados Unidos, pues cualquiera de estas condiciones le permitiría a cualquier tribunal de los Estados Unidos resolver en torno a cualquier delito o a cualquier controversia que pudiera presentarse. Entonces, hay que decir que en la medida que se pudieran dar estos tres elementos que estoy comentando, pudiera eventualmente algún tribunal en los Estados Unidos pues seguir una causa en contra de algún mexicano en cualquier condición empresarial o incluso
político, o también, por qué no decirlo, pues también desde el punto de vista del delincuente organizado. Pero para esto previamente se necesitaría cumplir con estos 3 elementos, es decir, no podría un tribunal de los Estados Unidos resolver sobre un tema que sería eminentemente local y en el que participan nada más mexicanos. Bien, ahora, en ese sentido, cabría la posibilidad de que se pudieran, por parte de la justicia norteamericana, darse a conocer contubernios o digamos, ligas que hubiera entre el narcotraficante y autoridades estatales y federales de Sinaloa y de los lugares donde operaba el Chapo. Bueno, pues es probable que suceda esto en la medida en que este acuerdo al que podría llegar el Chapo significaría un intercambio de información definitivamente, y eso podría dar lugar a que tuvieran elementos para iniciar un procedimiento en los Estados Unidos, o simplemente a que esa información pues se pudiera, vamos a decir, archivar, porque podría también dar lugar a que se comprendiera que existe algunos delitos o se cometieron algunos delitos fuera de los Estados Unidos y lejos de su jurisdicción también. Exacto, entonces, es decir, bajo el precepto que acababas de decir, que parte de esa comisión del delito hubiera sido en territorio norteamericano o afectando a ciudadanos norteamericanos o intereses norteamericanos. Entonces ahí la ruta, y me es inevitable pensar en el caso de Coahuila, tendría que ir a lo mejor sobre el asunto de lavado de dinero y propiedades en Estados Unidos. Bueno, precisamente ese es el punto por el cual inician una investigación en Estados Unidos, porque utilizan el sistema financiero de los Estados Unidos para el lavado y para el gasto de dinero que es ilícitamente obtenido. Es decir, finalmente Entonces sí están dadas alguna de esas 3 condiciones para que el sistema de justicia norteamericano intervenga. Pero hay que decir que tal vez no se daría en todos los casos, porque es muy evidente que existen procedimientos de trasiego de droga para su venta en los Estados Unidos o para su consumo final. Pero también hay que decir que el consumo interno pues no podría ser analizado en este caso por los Estados Unidos, bajo la idea de que el trasiego de droga, pues en ese caso es de interés local, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo, pero definitivamente este es un tema que tendría que ocuparnos con más puntualidad, porque hoy mismo el portal electrónico de Sin embargo habla de la influencia que tiene el crimen organizado en los resultados electorales. El proceso está ya a la vuelta de la esquina, el 5 de junio está muy cercano, y lo que dice el CIDAC, el Centro de Investigación para el Desarrollo, hace que las amenazas en contra de candidatos a puestos de elección popular son un mecanismo para garantizar que se mantenga en el poder las estructuras que han favorecido el crecimiento del crimen organizado. Entonces, bueno, independientemente de estarnos fijando en lo que significa la extradición del Chapo Guzmán, habrá que fijarnos en la influencia que tiene el crimen organizado en los procesos electorales y en el seguir corroborando y afianzando estructuras de poder que son susceptibles a la corrupción y que fortalece al crimen organizado. Y tal vez cerrando un poquito la idea, decir nada más que también el crimen organizado contribuye económicamente en el desarrollo político de muchos activistas. Claro. Y además hay que decir también que el miedo que genera el crimen organizado también influye. Justo lo dice el CIDAC. Esto que tú estás anotando lo dice el CIDAC. Claro. Bien, ¿hubo algún punto de contacto? Bueno, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx.